Cuando leo en la Biblia, en los evangelios, las intervenciones de Pedro, no puedo nada más que reconocer un gran número de desatinos. Por ejemplo, cuando él es el único que, cuando Jesús va caminando sobre el agua en aquel lago, él es el único que se baja y camina sobre el agua y se empieza a hundir. Y pues ahí queda como el que le falló la fe, el que le faltó la fe, un desatino. Y otro muy grande es cuando le dice a Jesús que no vaya a Jerusalén, y está aquella famosa y dura frase que Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. Y cuando va y le dice: oye Jesús, ¿hasta cuántas veces tenemos que perdonar? Hasta 7 veces. Y le dice Jesús: no, hasta 70 veces 7. Y decimos: Pedro no daba una. Y cuando Pedro pues le dice a Jesús, ya dice: pues con mis razonamientos sí fallo, con mis palabras sí fallo, con mi filosofía también, pero mira, ¿sabes una cosa? Yo no te voy a fallar, yo no te negaré. Y pues nada, que resulta que lo niega. Y ahí están los desatinos de Pedro. Y yo creo que ese afán de quedar bien con el maestro, quedar bien con Jesús, y que él sabía que no lo había logrado, pues es el que lo llevó a aquel momento en el que cuando van a apresar a Jesús y Pedro saca la espada y empieza a pelear contra aquellos que van a detener a Jesús, aquellos soldados. Y pues ahí demuestra Pedro su oficio, porque si bien él traía una espada, pues Pedro era pescador. ¿Y qué hizo Pedro con su espada? Pues va y le corta la oreja a Malco, aquel soldado, aquel servidor, aquel del Sanedrín. E incluso pues Jesús tiene que intervenir una vez más. Pedro le decía algo a Jesús, estaba incorrecto, y Jesús lo corregía. Y Pedro proponía algo y Jesús, dependiendo del error, pues así era la corrección. Y en aquella ocasión en la que le dice: pues yo no te negaré, Jesús ahí no se esperó a que sucediera, le dijo: tú me vas a negar antes de que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3. Y entonces ahí tenemos que Jesús una vez más interviene y le dice: alto, Pedro, si vas a usar la espada, que para nosotros la enseñanza es, la espada es la palabra de Dios, la espada pues es la Biblia y las enseñanzas que la Biblia contiene, y esa sería nuestra espada. Pero en aquel entonces Pedro, siendo un pescador inhábil para manejar la espada, pues lo único que logró fue cortarle la oreja a aquel Malco. Y entonces Jesús le dice: ay, Pedro, detente, ¿qué haces? Y Jesús va y le cura la oreja, le pega la oreja y se la deja sana a aquel hombre, a Malco. Uno de sus últimos milagros, va y le arregla la oreja. Le dice Jesús a Pedro, le dice, esto no está en la Biblia, pero quizá le dijo: oye, si ya de por sí no oye, y tú llegas con la espada y le das en la oreja y le cortas la oreja, pues menos va a oír. ¿Cómo quieres que escuche la Biblia si le estás dando biblazos en la cabeza? La Biblia no es para pegar biblazos en la cabeza o para cortar orejas, es para hacer que entre el mensaje por los oídos. Y entonces le dicen: y tú lo estás dejando sin orejas, y ya de por sí no oye. Y le cura la oreja. Y pues vemos aquí como Pedro
se equivoca, pero no podemos nada más que reconocer que tenía disposición, que estaba presto. Él quería, se le iba y se le ponía enfrente a Jesús y no le importaba que él lo corrigiera. No se avergonzaba de estar ahí presente con él y de decirle de alguna forma: mira, Jesús, mi entendimiento no alcanza porque soy un pescador, mi entendimiento no puede con todo lo que tú explicas y con todo lo que tú dices, pero mira, aquí estoy, yo te sigo, tú caminas en el agua, yo también trato de caminar sobre el agua, mira, yo te protejo, Jesús, te digo, no vayas allá, y me gané esa corrección tan dura. Yo creo que a nadie le dijo Jesús algo tan duro como: apártate de mí, Satanás. Y sin embargo Pedro siguió con él, estaba dispuesto y no se avergonzaba de seguirlo. Y pareciera que entre más mal le iba, él más ganas le ponía. Y dije que eso lo leía yo, que eso percibía yo, los desatinos de Pedro, los desencuentros con Jesús de Pedro, las fallas, los errores de Pedro, la mala puntería, porque pues aquella espada pues hubiera sido efectiva directa al corazón, y sin embargo pues la pericia no le daba, hablando precisamente de que la palabra de Dios pues es aquella espada, es la palabra, pues era al corazón, no al oído, no a la oreja, y mucho menos cortársela. Después, ¿con qué iba a escuchar la palabra si ya no tenía oreja? Y sin embargo, pues al final de cuentas, el que se quedó al frente de la iglesia fue Pedro. Y pudiéramos pensar, pues, ¿en qué manos nos quedamos? ¿En qué cabeza nos quedamos? ¿En qué pericia nos quedamos? Y pues esto lo leemos en los evangelios. Y vemos en los evangelios cómo aún así Pedro es enviado, cómo Pedro siempre es elegido para ir a los momentos más importantes. La transfiguración de Jesús en aquel monte cuando van a orar, e incluso pues ahí también, recordemos, se quedan dormidos. Ahí está una vez Pedro, pero ahí estaba, siempre estaba, y Jesús lo llevaba porque Jesús reconocía en él la disposición, la entereza, el ánimo. Y Jesús sabía que eso tenía aquella falta de conocimiento, aquella falta de pericia para utilizar ahora los conocimientos que Pedro tenía, aquellas inconsistencias, aquellos sube y bajas de estar un día bien dispuesto a permanecer junto con Jesús pasara lo que pasara, y al día siguiente pues siempre no, pero después sí. Entonces, a pesar de todos esos altibajos, Jesús veía ahí el potencial de Pedro. Jesús siempre lo vio. ¿Por qué? Porque si bien le pasaba todo eso a Pedro, Pedro ahí estaba, e iba y le proponía, y Jesús lo corregía, pero Jesús se daba cuenta que Pedro traía sus enseñanzas en su cabeza, que Pedro intentaba entender lo que él decía por su cuenta, que él meditaba, trataba de discernir lo que Jesús decía, y luego él iba y le decía: oye Jesús, llegué a esta conclusión, y era un error, pero era un ejercicio que Pedro estaba haciendo, ponía atención a las enseñanzas del maestro, trataba de llegar más allá. Lo vio caminando sobre el agua y él fue el único que intentó imitarlo. Y fue motivo de burla, sí, pero fue el único que intentó caminar también sobre el agua, imitar al maestro, y Jesús veía todo eso. Cuando se llegó el momento de defenderlo en aquel huerto, cuando lo iban a arrestar, fue el único que sacó la espada, y Jesús de nuevo lo corrigió, pero Jesús veía, estaba en el carácter de Pedro, esa entereza, esa fortaleza, ese anhelo por defender al maestro. Y Jesús estaba tranquilo, sabía que iba a dejar su iglesia en buenas manos,
iba a dejar como jefe de los apóstoles del grupo de los 12 y de todos los seguidores y de todos los enviados a Pedro, porque sabía que todo eso iba a tener remedio, que todo eso iba a quedar en su lugar, que todo eso iba a quedar bien alineado y bien corregido cuando viniera el otro Paráclito, cuando viniera el Espíritu Santo y se manifestara en ellos en aquellas lenguas de fuego y empezaran a hacer aquellos portentos que empezaron a hacer. Ahí es en donde Pedro iba a tener esa plenitud, esa claridad de mente, esa claridad de espíritu, esa fortaleza que siempre lo había caracterizado en su cuerpo. Iba a encontrar sentido. Su voz iba a alcanzar a los que por lo pronto no había alcanzado. Ese discernimiento iba a encontrar claridad gracias al Espíritu Santo, y Jesús lo sabía. Dentro de las cosas que Jesús anhelaba para que viniera ese otro Paráclito que les dijo, les conviene que yo me vaya para que mi Padre mande al otro Paráclito, al otro Consolador, al otro Abogado. Y una de las cosas que iba a venir a hacer ese otro Paráclito, que era el Espíritu Santo, era darle, definir de una vez por todas a aquella piedra, a Pedro. Lo iba a definir, lo iba a clarificar, lo iba a fortalecer, lo iba a orientar. Con el Espíritu Santo actuando ahora sí en plenitud en Pedro, Jesús sabía que Pedro iba a ser imparable. Y así fue. Y vemos cómo después aquel pescador que tantas veces se equivocó, aquel pescador que tantas veces cometió errores, ahora llegaba a algún lugar, hablaba y miles se convertían. Ya no era el mismo Pedro, era Pedro con el Espíritu Santo actuando en él. Y entonces ahora él también con su sombra, que a veces con su sombra sanaba. Ya no era Pedro solo, era Pedro con el Espíritu Santo actuando en él. El poder de Dios mismo actuando en él. Pero aquí lo importante, porque sabemos que el Espíritu Santo es Dios, y entonces sabemos que Dios actuando en nosotros hace maravillas. Nosotros no podemos nada, nosotros no podemos realizar ningún portento, ni grande ni pequeño. Pero con Dios actuando en nosotros podemos hacer cualquier cosa. Pero ¿qué es lo que es necesario? ¿Qué fue la virtud de Pedro? ¿Cuáles fueron las características de Pedro que Jesús vio y que dijo, Él va a servir? Él va a servir, no dijo, Él sirve, Él va a servir en un futuro, cuando yo me vaya y venga el Espíritu Santo, Él va a servir, Él es la persona adecuada. Y resultó, ¿qué era? Era la disposición de Pedro, era la prestancia de Pedro, era el decir, aquí estoy y ya no me voy, vine para quedarme, Jesús, soy de los tuyos, Jesús. ¿Qué quieres que haga? ¿Que te sirva de pizarrón? Así digo yo cuando Pedro va y le dice, oye Jesús, ¿verdad que esto es así? Y yo digo que se ponía de pizarrón, porque luego Jesús escribía en él, no, lo correcto es esto, y ahí va Pedro para atrás otra vez. ¿Qué decimos ahora? Lo bateaban a cada rato. A cada momento estaba él yendo a proponer algo y va para atrás. No es así, es así. Y ahí estaba. Ya vimos, ya hicimos un recuento de algunos de esos desatinos de Pedro, y sin embargo ahí estaba. Era esa disposición, esa entereza, el mostrarse como una tierra fértil. Ese decir, Señor, me he dado muchas veces cuenta de que no doy una, decía Pedro, quizá cuando él reflexionaba en la soledad, no doy una, pero no me voy. Me falta mucho conocimiento, porque para cuando yo voy, Jesús ya viene. Yo voy con una propuesta y Él me corrige y me aumenta, me dice, es que te faltó ver esto, pero no me voy, aquí me quedo.
Le prometí que iba a permanecer con él por siempre, y tuve miedo, pero aquí estoy, sigo dispuesto. Ahí estaba en Pentecostés. Ya cuando iba a venir ese otro Paráclito, cuando ya iban a hacerse los portentos, ahora sí, en Pedro, ya con el Espíritu Santo actuando en él. Ahí estaban ya reunidos antes de que se llegara ese momento, y era Pedro la cabeza de aquellos apóstoles y aquellos seguidores. Y dice la palabra de Dios ahí en los primeros capítulos en el capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles. Acuérdense que dije que los desatinos de Pedro los veía en los evangelios, pero ya en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, antes de la venida del Espíritu Santo, Pedro estaba guiando, estaba reuniendo ya a los apóstoles. Sí, lo había negado, sí, había hecho eso, había negado a Jesús, se había equivocado muchas veces, pero ahí estaba, y vemos una vez más esa fortaleza de espíritu que, a pesar del error y de la falla, ahí se mantenía. Ahí estaba él. De alguna forma quizá intuía que, aunque él no era un portento, una maravilla, era un diamante en bruto. Quizá él lo percibía de esa forma. En algún momento voy a dar de mí, en algún momento Dios va a sacar de mí algo precioso, un metal precioso o una piedra preciosa. Me falta ser pulido, me falta ser trabajado. Me falta quizá pasar todavía con el proceso por el proceso del crisol, en el caso del oro. Pero hay algo en mí que Dios ve, y por eso me está llamando, y por eso quiere que lo siga, y por eso me tiene aquí, aunque no se me queda nada de lo que escucho, aunque no tengo buena voz para hablar, aunque aparentemente todo lo que hago con respecto a Él me sale mal. Cuando Dios lo decida, cuando Dios quiera y mande el Espíritu Santo sobre mí, entonces todas esas fallas, todos esos errores, todas esas limitaciones quedarán atrás. Y Pedro en adelante, ahora sí lo vemos predicando, lo vemos como jefe de la iglesia, todo un jefe. Y ahora sí, wow, otro Pedro. Pero era el mismo Pedro, la base estaba ahí. Era el mismo Pedro al que le fallaban cosas y todo, pero ya con el Espíritu Santo actuando en él. Esa fue la diferencia. Pero no hubiera existido tal diferencia si no hubiera habido disposición de Pedro. Eso es lo que al final de cuentas lo mantuvo ahí y logró que luego, cuando el Espíritu Santo viniera a él, se realizaran esas maravillas que Dios necesitaba hacer con él. Y sí, convirtió en la piedra de la iglesia, en la base de la iglesia. Y pues ahora nosotros como católicos pues decimos, pertenecemos a la iglesia de Pedro. Así se le dice a la iglesia católica. Fue su disposición. Ese fue el secreto de Pedro. Se equivocó varias veces, sí. Tuvo desatinos y desencuentros, sí. Pero la disposición es así. Nunca le falló. Y quizá muchas veces la disposición no brilla cuando no va acompañada por una buena ejecución, cuando no va acompañada por un buen acontecimiento, con un buen logro. Sin embargo, el Espíritu sí puede hacer que ese solo detalle, la disposición, sirva para luego lograr portentos y maravillas. Amén. Pues ahí está. Bendiciones.